Listo, perfecto. Bueno, entonces pues buenas tardes para todos. De nuevo, la idea del día de hoy es, vamos a tomar este modelo que todos tienen ahí. Es un modelo que se ve aparentemente sencillo. Y le vamos a poner como un rig de bípedo. Vamos a hacer las piernitas, cómo funcionan las piernitas de cualquier bípedo. Y en la segunda parte le vamos a meter un sistema dinámico para que la papita se mueva, como un fideito, mejor dicho, para que se mueva de forma dinámica y lo podamos controlar y pueda colisionar con los objetos que tiene encima. Entonces, pues eso hace que se vea bastante interesante el modelo. ¿Listo? Entonces, pues nada, comentemos. Lo primero, agradecerles por la asistencia. Vamos a utilizar en esta ocasión ya huesos para este modelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a Rigging, nos vamos a ir a Skeleton y nos vamos a ir a Create Join. Reseteo mi herramienta y voy a pintar desde la vista lateral la piernita de mi modelo. ¿Listo? Entonces yo voy a hacerlo todo con la pierna derecha o izquierda, mientras después lo va haciendo Daniel en Blender, pues ustedes también van haciendo la otra pierna, ¿les parece? Entonces, listo. Vamos a empezar con la pierna izquierda. Entonces, lo primero que hago es pintar los joints. Para esto, voy a irme a la vista lateral. Recuerden que los joints es recomendable pintarlo en las vistas ortogonales, o bueno, igual se acomodan después, pero pues para asegurarse que pinten bien, porque si los pintan en la vista perspectiva, quedan pintados sobre el piso. Entonces, bueno, aquí voy a pintar mis huesitos. Voy a pintar este primer huesito aquí. Mantengo primero la tecla X para quedar ahí alineadito. Voy a poner el segundo en la rodilla, manteniendo primero la tecla X igual. Y por último, voy a poner aquí en el tobillo. Lo estoy haciendo siempre oprimiendo la tecla X. Aquí en la bola del pie. Y aquí en la punta del pie. Entonces, si se dan cuenta, hice simplemente una cadena. ¿Listo? Que está acá ubicada en el centro. Y que voy a empezar a acomodar con respecto a mi personaje. Entonces voy a traerla con snap, o sea, con X, manteniendo oprimido X. Miren que me voy moviendo y la dejo aquí en el centro de la pierna. ¿Sí ven que ahí ya me quedó en el centro de la pierna? Y voy a acomodar los huesos para que me queden mejor posicionados. Entonces, es recomendable, cuando yo estoy pintando los huesos, indicarle un poquito de ángulo hacia dónde se van a doblar cuando voy a utilizar un sistema dedicado. Yo puedo, por ejemplo, mover manteniendo oprimida la tecla D este hueso para que no mueva los hijos. ¿Ven? Ahí solo se mueve el hueso al cual le mantengo oprimido la tecla D, que sería como mover pivote. Si yo no lo hago, pues se movería toda la pierna, entonces no es la intención. Lo voy a mover apenas una gotica hacia adelante. La idea es que él identifique como cuál va a ser el ángulo hacia el cual va a doblar. De igual forma, voy a subir acá los huesos para que queden dentro del pie. Acá puede ser. ¿Listo? Perfecto. Esto está bien, pero vemos que ahí. ¿Listo? Y por último, voy a organizar ya mi rig, o sea, el rig de esta pierna. Entonces, hasta acá espero que ya vengan ahí. Simplemente es pintar la cadenita de la pierna. Siempre que pintemos huesos, yo recomiendo, como uno está moviendo los joints o los está muchas veces rotando, incluso alterando su orientación, posiblemente, yo recomiendo siempre, una vez que tienen la cadena pintada, toquen el hueso principal de la cadena. En este caso, pues es este. Si tuviéramos un rig más completo, sería el root, por ejemplo. Le voy a decir clic derecho, select hierarchy, y le voy a decir modify freeze transformation. Normalmente cuando yo le digo freeze, las traslaciones no se frisean, pero las rotaciones sí. Y le voy a decir skeleton orient joint. ¿Listo? Me aseguro, lo reseteo, pues para asegurarme que todo esté bien, y lo oriento. Dani, igual si puedes me vas contando si alguien pregunta algo o alguna cosa en el chat, porque pues estoy como con solo la pantalla acá, no está cambiando, ¿vale? De una, listo.
Mil gracias. Bueno, entonces, una vez tengo pintada esta pierna, para poder hacer el movimiento de foot roll, el foot roll básicamente es como cambiar el pivote del pie cuando está caminando. Lo voy a mostrar acá con este modelo, que ya lo tengo pues acá como conectadito. Entonces, es esto básicamente. Acá no he pintado pesos ni nada, pero es para mostrarles esto. Entonces, es poder parar el pie en el talón plano, en la bola del pie y en la punta del pie. Este movimiento es el foot roll y es el movimiento que uno hace todo el tiempo cuando camina. Entonces es indispensable cuando estamos haciendo el rig de una pierna, de un bípedo. Entonces, para poder hacer ese movimiento, volvemos a mi modelo, necesito pintar una curva, una cadena inversa que va a encargarse de, digamos, cambiar el sentido de FK que tiene acá de la cadera hacia abajo y darle como el sentido del talón, punta del pie, bola de pie y tobillo. ¿Listo? Entonces, una vez pintada esta cadena, me voy a la vista lateral y voy a pintar la otra cadena inversa. Entonces, rigging, create join, o pues también en skeleton, create join. Vamos a poner en este caso, pues mi hueso en el talón. Entonces, acá está en el talón. Me voy hasta la punta del pie, o sea, talón lo voy a hacer al revés, ¿no? De la jerarquía. Entonces, talón, shift, punta de pie, punta de pie, bola de pie y por último, tobillo. Entre más cerca de los joints que están en la jerarquía anterior lo hagan, pues mucho mejor. Para evitar confusiones de parte de ustedes, pues lo dejé un poquito más separado, no me va a afectar mucho. Entonces, una vez ubicada esta cadena, la voy a llevar igual con Snap, con V en este caso, para que o sea, para que se oriente en el eje con respecto a la otra cadena. Y voy a hacerle el mismo proceso que les hice ahorita. Entonces, toco el hueso principal de esa cadena, clic derecho, sostenido, seleccionar jerarquía, y le voy a decir skeleton, modify, freeze transformation, skeleton, orient joint. Entonces, es como la forma correcta de. Lo siguiente que voy a hacer, mientras ustedes van haciendo esto, es marcar los huesos. Esto me ayuda mucho porque de una u otra forma, cuando nosotros estamos trabajando un rig, es muy probable que, que me confunda con el outliner si no lo tengo marcado. Entonces es recomendable marcarlos. Entonces esto es, perdón, mis problemas de lateralidad, esto es left. Entonces acaba de decir left, hip, left, knee, left, ankle. ¿Hoy me están escuchando mejor? Left. Ya ni se la escuchaba. Perfecto. Foot. Estoy con el micrófono del portátil. Left foot. Y por último, left toe. Entonces, para que lo vean de más cerquita, voy a ocultar acá la geometría. Entonces, toe es la punta de pie, foot el pie, ankle el tobillo, knee la rodilla y por último hip la cadera. Y voy a hacer lo mismo con los huesos de abajo. Entonces, en estos huesos de abajo vendría siendo left, como es la cadena invertida, entonces le voy a poner INB, heel, left, INB, toe, left, INB, ups, INB, ankle, y listo.
Para los que lo van a hacer ahorita en las dos piernas, cuando ya tengo una pierna construida, todo lo que tengo que hacer es tocar el hueso principal de esa cadena, irme a Skeleton, Mirror Join en opciones, cambio de orientación, aunque igual ahorita yo suelo reorientarlo por si acaso, y le voy a decir que busque la palabra left y la cambie por right. Entonces cuando yo le digo aplicar, ya me quedó la pierna al otro lado con toda la jerarquía nombrada. Igual lo voy a hacer con esta. Entonces simplemente ya está configurado, apply y ya quedó. ¿Listo? Por si acaso, insisto, soy quisquilloso con eso, entonces para que no me quede acá como valores de -0 y cosas así, suelo igual toco el principal y le digo select hierarchy, modify, freeze transformation, skeleton, orient joint y hago lo mismo con el de la cadena inversa. Clic derecho, select hierarchy, modify, freeze transformation, skeleton, orient joint. Entonces, ¿hasta aquí me van siguiendo? La idea es que en este momento tengamos así como la piernita o las dos piernitas puestas. Si yo prendo mi modelo, pues están ubicadas sobre mi modelo. Ahí. ¿Se lo ven? Entonces, bueno, muy bien. Ahora voy a vincular esta cadena de mi pierna a la cadena invertida de acá, de cada pierna. ¿Cómo lo hago? Voy a crearle ICAS a la pierna, ya les explico cómo. Entonces voy a ocultar temporalmente para que no se confundan, voy a ocultar con control H los huesos de la cadena invertida, control H para ocultarlos, y voy a crearle un IK que vaya desde la pierna hasta el tobillo. Entonces le voy a decir skeleton, IK handle, me meto en opciones, reseteo. Acá es importante lo siguiente. No se me dicen acá por interno que el chat no está activo para algunos, no entiendo, debería. Bueno, perdón. Entonces, voy a crear un IK que vaya desde la cadera hasta el tobillo. ¿Listo? Cuando voy a crear esos IK, como tienen acá un punto intermedio que es la rodilla, es importante asegurarme que esos IK estén acá en Rotate Plane, que es la opción que voy a utilizar para después poderle configurar un pole vector. El pole vector es como el hacia dónde mira la articulación intermedia. Entonces, en este caso, pues la rodilla o el codo si fuera un brazo. Entonces, estando en LP, en Rotate Plane, toco dónde comienza y dónde termina. Y pues en mi caso voy a hacer lo mismo con la otra pierna. Entonces, dónde comienza y dónde termina. Para los otros IKs que voy a crear acá, como su función es no permitir que simplemente las piernas se toteen así, que no se van a dañar, entonces voy a crear un IK igual, pero esta vez los voy a crear en SC, Single Chain. Entonces, de este hueso del tobillo al de la bola del pie, y nuevamente igual, de la bola del pie al dedo del pie. Y hago lo mismo al otro lado. No sé si hay preguntas hasta ahí, Dani. No, hasta ahora están escribiendo porque ahorita en el chat y al parecer no hay preguntas. Igual si tienen preguntas ahí saben que pueden escribir. Listo, perfecto, perfecto. Entonces, miren que creé los ICAs. Estos ICAs se los voy a emparentar a la cadena de abajo para que de una u otra forma la cadena de abajo controle la de arriba. La cadena inversa controle la cadena de arriba. Entonces, control shift H para volver a aparecer los huesos que tenía ocultos, estos dos. ¿Listo? Y voy a emparentar el IK, miren que no es el hueso porque si no romperían la cadena, el IK al hueso correspondiente de la cadena de abajo. Entonces, toco el IK, Shift, toco el join correspondiente de la cadena de abajo y le digo P de parent. Lo hago con la siguiente, entonces toco el IK, Shift, toco el hueso correspondiente, P de parent,
Lo hago con la siguiente, toco la cadena, Shift, hueso correspondiente, P de parent, y aquí yo ya puedo ver que mi pierna está funcionando, o bueno, está llevando ya mi cadena inversa a mi pierna. ¿Listo? Entonces aquí ya está funcionando. Voy a hacer lo mismo, pues mientras ustedes lo van haciendo, voy a hacer lo mismo con la otra. Entonces simplemente toco el IK, Shift, toco el hueso de abajo, P, toco el IK, toco el hueso de abajo, P, y toco el IK y toco el hueso de abajo, y P. Y confirmo que esté funcionando bien. Entonces, listo. Y ya está funcionando perfecto. ¿Ahí me siguen? Voy a empezar a crear las curvas y a vincular las cosas a las curvas de control. Entonces, me confirman. Acá en este momento tenemos nuestros huesos y mi cuerpo. No, no tengo más. No, todavía no los he vinculado. ¿Listo? Muy bien, Dani. Entonces, voy a ocultar acá temporalmente mi geometría de nuevo para que no me estorbe. Listo. Y voy a crear las curvas de control. Si ustedes instalaron el plugin de Curvas Ninja que dejé montado la semana pasada, pues simplemente crean las curvas ahí con las figuras que hay. Si no, pues simplemente creen circulitos, por lo pronto no se maten, los deforman. Entonces voy a crear la curva para el tobillo, para el talón. Entonces toco el talón, creo la curva, la acomodo. Aquí voy a prender mi geometría, pues para poder ir viendo la curva. Entonces aquí ya creo mi curva. Listo. Y Freeze Transformation. Le voy a hacer mirror con el reflect del panel de curvas ninja. Y ya la tengo al otro lado. Voy a cambiarle del color amarillo para que las vean mejor. Y voy a marcarlas. Entonces, este es el left. Ahí ya está. Left. Bueno, le voy a quitar el INB, no es necesario. Left heel, bueno, dejémoslo ahí. Left heel control, así. Left foot control, lo voy a poner acá. Foot control, perfecto. Y voy a hacer lo mismo con la otra. Entonces, la otra va a ser right foot control. Listo. Entonces, voy a crear de una vez mi curva principal, que seguramente la voy a utilizar, perdón, la voy a utilizar ahorita más adelante. Esta no la necesito todavía, pero la voy a dejar de una vez creada. Y voy a crear las curvas de las rodillas. Las curvas de las rodillas voy a crearlas como una proyección, es decir, a dónde van a mirar las rodillas. Entonces, en vez de crearlas y dejarlas ahí puestas, las voy a crear, las voy a, les voy a dar como la orientación que quiero, el tamaño que quiero, y las voy a dejar acá adelante. ¿Listo? Y friseo. Entonces, estas curvas de las rodillas tienen la misión de crear, ¿se acuerdan que cuando creé el IK, la opción del IK decía Rotate Plane? ¿Cuántos puntos necesito mínimo para poder tener un plano? 3. Porque 1 es un punto, 2 es un borde y 3 es un plano. Entonces, esta curva acá adelante lo que va a hacer es generar la dirección de ese plano. Entonces, por eso la hago adelante. No puede interpenetrarse con la rodilla porque tomaría la información de que se devuelva. Muy bien. Y ahora voy a vincular todo esto a las curvas. Hasta acá no hemos hecho nada. Acá simplemente están los joints sueltos. ¿Cierto? Y sueltos. Vean. Y voy a empezar a vincularlos a las curvas. Entonces, bueno. Lo primero, esta cadena inversa, que es la que controla a su vez toda la cadena hacia arriba, pues simplemente este heel se lo voy a emparentar a la curva del pie con P. Y ya. Entonces aquí ya tengo mi pie moviéndose. Hacer lo mismo al otro lado. Entonces, join, curva, P, corroboro. Listo.
y voy a asegurarme que la rodilla empiece a mirar a esta curva. En este momento está quieta cuando yo la muevo. Entonces simplemente toco la curva correspondiente a cada rodilla, en este caso la de la izquierda, me acerco y voy a tocar el controlador del IK. Este controlador del IK en RP, que fue el que creé desde la cadera hasta la rodilla. Seleccionando esa curva y ese controlador, le voy a decir constraint y le voy a decir pole vector. El pole vector no tiene atributos, simplemente el peso de 0 a 1, entonces lo reseteo, lo dejo ahí en 1, tal cual como está, y le digo add. Entonces miren cómo él acá me traza como una lineecita. Esa lineecita me va a controlar la dirección de la rodilla, es decir, cuando esta pierna esté doblada, hacia dónde va a mirar esa rodilla, miren. Esa es la función del pole vector. Voy a hacer lo mismo con la otra. Entonces toco la curva, Shift, toco el IK, Constraint, Pole Vector. Pues ahora voy a continuar con ya crear como el atributo que va a controlar la posición del foot roll que les estaba comentando acá. Básicamente es crear este controlador para que el pie pueda pararse en la punta, en el talón y en la bola del pie. Así. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se crea? Primero toco la curva. Toco mi curva y a la curva le voy a decir Edit, Add Attribute. Y le voy a decir acá, en Add Attribute le voy a decir Foot Roll. Que vaya desde menos 5, que va a ser cuando esté en el talón, hasta 10, que es cuando esté en la punta. Y que el valor por defecto sea 0. Entonces, ok, y aquí ya me aparece. Voy a hacer lo mismo al otro lado también. Entonces, Edit, Add Attribute, Foot Roll, desde menos 5 hasta 10, que arranque en 0 y ok. Entonces aquí ya lo tengo. Voy a empezar a hacer este proceso con la pierna izquierda. Lo hago con la pierna izquierda, mientras lo hago con la derecha, Dani lo hace en Blender y ya con esto dejaríamos como finalizado, bueno, y termino de cuadrar la jerarquía acá arriba y dejamos finalizado el rig sin la parte dinámica que lo vamos a hacer como en la segunda parte del ejercicio, ¿listo? Entonces con esto terminaremos como el rig de las piernas ahí del bípedo. Entonces miren, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar mi curva. Al igual como lo hacíamos en el ejercicio de ayer, le voy a decir acá en el módulo de animación, le voy a decir keys, set driven key, set. Le voy a decir a esta curva que sea mi driver, el driver en el atributo foot roll. Y voy a tomar los 3 huesos de la cadena inversa. ¿Cuáles huesos? Este de acá no, porque pues el tobillo como vendría siendo el final de la cadena, si rota no tiene ningún cambio. Pero si yo en cambio roto el anterior, pues voy a notar que mueve el tobillo, ¿sí ven? Entonces va a tomar ¿cuál es? A ver. Ya, entonces acá voy a tomar el ankle, creo que me quedaron mal marcados, me da la sensación. Ankle, aquí, ya. El ankle, el toe y el heel. ¿Listo? Ankle, toe y heel. Digo que me quedaron mal marcados porque este debería ser foot. Aquí, no ankle, sino foot. Listo. Y este sí debería ser ankle. Entonces aquí voy a copiar. Me di cuenta de este error. De una vez lo corrijo acá porque pues ustedes saben que eso es mejor de una vez. Y ankle. Simplemente me equivoqué al marcarlo. Listo. Entonces, foot, toe y heel. Le digo low driving. Entonces tengo el driver y el driving. Estos 3 huesos van a rotar en rotate en Z. Entonces, simplemente selecciono acá el atributo rotate en Z al mismo tiempo. Entonces, va a manejar el atributo foot roll los 3 atributos de rotación en Z de los 3 huesos de la cadena inversa. Entonces, cuando mi curva esté en 0, mis cadenas están con el pie plantado en el piso, sí. Key, listo. Cuando mi curva esté en menos 5, quiero que mi rig se pare en el talón. Entonces voy a
pararme hacia atrás en el talón. ¿Cuánto? No sé, digamos 30 grados. Listo. Aquí. Entonces aquí ya si yo me muevo, ya voy a tener movimiento desde menos 5 hasta 0. Ahora lo voy a hacer hacia adelante. Cuando esté en 5, va a ser la posición de mi pie parado en la bola del pie. Puede ser por acá, digamos 50, más o menos, como parado en la bola del pie. ¿Listo? Aquí. Y por último, cuando mi pie esté en 10, mi curva esté en 10, el foot roll, quiero que mi pie se pare en la punta del pie. Entonces 0 grados acá y que la punta del pie se vaya hacia adelante. Entonces digamos por acá 70, puede ser, a ver. Recuerden que la idea es pues que se vea parado en la punta, digamos acá, 70 y menos 15, por ejemplo. Listo, así. Ese es el movimiento que él va a hacer aquí. Es el movimiento que va a hacer cuando esté caminando. Entonces, cuando él esté caminando, va a hacer este movimiento. Entonces, desde mover el pie hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Y listo. Entonces, voy a terminar acá de acomodar algunas cosas antes de pasar a Blender. Voy a ubicar, por ejemplo, una curva, que sea la curva de control de mi personaje, del cuerpo de mi personaje. Puede ser acá. Voy a poner por acá. Freeze Transformation. Y voy a empezar a emparentar este tipo de cosas. Entonces, me voy a ir a la vista lateral, frontal. En la vista frontal voy a crear un join que esté acá dentro de mi personaje, pues para que sea el root o hueso principal de mi jerarquía. Por ejemplo, acá puede ser. Enter, listo. De hecho, esta curva la voy a llevar a ese hueso. Entonces voy a ocultar mis polígonos temporalmente. Muevo esta curva acá arriba. Listo. Y friseo mi curva. Curva ninja, freeze. Listo. Entonces simplemente voy a seleccionar estos dos huesos y voy a hacer que sean hijos de este join. Este join va a ser mi join principal o root. Y ese root a su vez va a ser hijo de esta curva. De tal forma que cuando yo mueva esa curva, mueva las piernas. ¿Sí ven? Entonces ya tengo las piernas moviéndose. Ya tengo el foot roll de este pie. Ahorita lo hago con el otro mientras Dani va explicando en Blender. Y bueno, ya ahorita voy a ir jerarquizando toda mi curva principal. Vendría siendo como esta curva de la cadera y estas curvas de las rodillas y estas curvas principales de los pies a la curva principal P. Aquí ya debería estar jerarquizado mi rig completo. Bien, se mueve, se rota y se escala, entonces está funcionando bien hasta acá. Perdón un segundo, aquí me pregunta Andrés, ¿a dónde van emparentadas las cadenas inversas? Recuerda que en las cadenas inversas, cada una de las cadenas inversas se emparentaba a la curva del pie. Entonces la del derecho a la curva del piso del derecho y al otro a la izquierda. Y esas dos curvas y las dos curvas de la rodilla y la curva de la cadera van emparentadas a la curva principal. Entonces, por jerarquía, como esas curvas llevan las otras cadenas, automáticamente todo ya queda emparentado. Porque la cadena principal, el hueso root, como lo lleva la curva de la cadera, ya está dentro de la jerarquía de la curva principal. Y las cadenas inversas, como están emparentadas a cada una de las curvas de los pies, entonces al emparentar las curvas de los pies ya queda la jerarquía emparentada también. Espero que eso te haya contestado, Andrés. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Les voy a mostrar acá. Esto no es muy bueno, digamos que no va a ser tan demorado, pero pues como todo sí requiere un poquito de atención, entonces vamos a tratar de ser muy metódicos. El proceso que vamos a hacer ahora es jerarquizar nuestro rig, como ustedes se dan cuenta, ya en este ejercicio terminado, jerarquizar nuestro rig. Y le vamos a poner un componente dinámico
utilizando Hair para que tengamos objetos que de una u otra forma están eh, colisionando con otros. Me imagino que ustedes han utilizado, por ejemplo, cuerpos blandos. Mañana podemos repasarlo si fuese el caso. Pero, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos cuerpos blandos, no sé si recuerdan que, por ejemplo, el computador se totea cuando uno, o sea, literalmente las dinámicas se desaparecen si uno lo mueve. Básicamente es como lo último que hace ya para el render. En cambio, con lo que ahorita vamos a ver, pues miren que podemos hacer un rig dinámico y que sigue siendo funcional. Entonces, pues bueno, esa es la idea, ¿listo? Entonces, pues nada, empecemos. ¿Listo? Entonces, nos quedamos acá, ¿verdad? Espérenme para optimizar. Tengo acá esto. ¿Me confirman si ahí ya se está viendo? Sí, sí se ve. Bueno, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar a trabajar en los diferentes elementos que tenemos en nuestra jerarquía. Voy a empezar ya a vincular, por ejemplo, mi rig a los objetos que tengo acá, empezando por estas paticas de gallina que tengo acá, que sin entrar en detalles del pintado de pesos, que pues mañana les resolveré si tienen dudas, pues podemos simplemente seleccionar el hueso de la pierna, seleccionar la pierna y decirle en rigging, skin, bind skin, yo prefiero utilizar, pues en este caso la jerarquía, porque pues voy a coger desde esa pierna hacia abajo, entonces la jerarquía, y me gusta utilizar voxeles, entonces yo voxels, weight blended, para poder utilizar en dado caso si necesitáramos los dual quaternion, que es para darle como volumen a la geometría. Y voy a quitarle este chulito de remover influencias inutilizadas, porque muchas veces él lo hace automático y pues a veces le quita huesos que uno tiene que utilizar. Entonces yo sí prefiero como desactivarle que no los borre y darle un mapa de resolución. Listo, entonces aquí ya aplico. Como les digo, en este momento lo que me interesa es como empezar a ver ya como mi rig funcionando. Entonces va a ser con una patica. Y de paso lo hago con la otra. Si haber hecho esto mientras estaba Julián, con eso no perdíamos los 30 minutos. No, mentiras, no debe ser tan demorado. ¿Y qué más? Listo, ya terminé el primero y ahora lo hago con el siguiente. Entonces toco el hueso, toco la patica y skin, bind skin y espero también. Entonces, bueno. Como nuestra geometría es una geometría sencilla, es delgada y ajustada al hueso, pues el pintado de pesos casi que se hace solo, no digamos que se hace solo, pero mucho más tranqui que si estuviéramos haciendo, por ejemplo, un pájaro gordo o un personaje muy separado de los huesos como tal, que los vértices estén muy separados de los huesos, que es donde el pintado de pesos empieza a fallar más. Eso Pues bueno, quería preguntarte, Ana, digamos, en tu experiencia en el trazado como para modelos, digamos, ¿cuáles son como los modelos que quizá en tu experiencia son como más los cuidados? personajes, entre más gorditos sean, realmente requieren más trabajo de pintado de pesos, porque pues al estar más separados los vértices del origen del hueso, digamos que es como, ¿cómo decirlo? Todo va en función de grados. Entonces, cuando yo hago esto, digamos que los grados que estos vértices recorren con respecto al hueso que está ahí adentro, pues no son mucho. Pero si yo hago esto mismo con una geometría que está acá lejísimos, esos grados, pues ustedes saben cómo funciona. Entre más lejos, empiezan a ser kilómetros. Entonces, pues ahí es cuando realmente requiere mayor trabajo y sacrificio, digamos, a la hora de pintado de pesos. En este caso, si se dan cuenta, es más como cuestión de ajustar, como, no me gusta que se vea acá redondito así. Bueno, creo que la geometría tampoco es que tenga muchas divisiones, es una papa frita.
o no me gusta, bueno, detallitos, pero no es algo que sea grave, digámoslo así. Bueno, entonces ahora voy a empezar a jerarquizar mi rig, ¿no? Entonces aquí ya tengo las paticas ahí pegadas siguiendo mi personaje. Voy a tomar, por ejemplo, mis albóndigas, que no son albóndigas, eran albóndigas en un principio, pero al final decidí que fueran ojitos. Una sopita de ojos. Entonces unos ojitos, no me culpen, es el modelo del taller y me parece que quedó chimbita. Entonces estos se los voy a emparentar aquí al modelo, a la cajita con P. Voy a hacerlo de igual forma con los espaguetis. Entonces voy a coger todos estos espaguetis. Son 4 si no me equivoco, 4 espaguetis, espaguetis, sí. Voy a crear un grupo de espaguetis, control G. Modify, center pivot, es más por orden, pero realmente no es que vaya a generar problemas si no tiene el grupo como tal. Voy a decir espaguetis. Y como no sé cuál es el plural de espaguetis, no me culpen, debe ser así, espaguetis, listo. Y se los voy a emparentar también acá a la principal, a la cajita. De igual forma lo voy a hacer con la sopa, a la cajita. Y lo voy a hacer con los cubitos de... díganme algo, Miguel, usted que es vegano, algo que sea verde y se pueda cortar en cuadritos. La lechuga. Lechuga, claro, lechuga en cuadritos, muy bien. Además no es vegano en lo absoluto por lo visto. Listo, entonces las papitas, estas papitas no las voy a hacer dinámicas ahorita, estos como fideitos ahí. Entonces, pues no hay lío, los voy a emparentar acá sin ningún problema. Y por último, pues voy a tener acá como esta papita. Este papita fideo la voy a duplicar inicialmente para poder como pintar mis huesos y tener como un poco más de noción del que tan larga debe ser la cadena. Vemos que la va a llevar por acá al ladito. Y la voy a rotar para que quede derechita. Estos son como 30 grados, si no me equivoco. Yo lo pensé para que fuera fácil de ubicar. Pues digamos que hay 30 graditos acá. Se fue. Bueno, por acá. No se fue, solamente que estoy torpe. Listo, entonces ahí debería estar. Ahí está. Listo. Entonces voy a pintar mis huesos. ¿Listo? Uy, no veo un carajo. Mejor lo dejo así. Voy a pintar mis huesos en función del largo de esta papita. Entonces, lo que voy a hacer, para que entiendan, es voy a crearle unos huesos, los voy a convertir, bueno, les voy a asignar una curva para que tenga como va a crear los huesos que van a deformar la papita. En función de los huesos de la papita voy a crear una curva que voy a volver dinámica. Y después de que ya haya vuelto la curva dinámica, voy a utilizar esa curva para deformar con un X-Spline la papita. ¿Listo? Entonces, como esa es la lógica. Entonces, bueno, empiezo acá. X. Busqué por acá, más o menos por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá y por acá. Entonces, digamos que por ahí, más o menos por acá. Y por acá. Listo. Entonces, enter. Aquí ya tengo como mi hueso. Voy a llevar esta cadena, entonces nuevamente a la papita que tengo acá. Entonces voy a seleccionar estos dos, Alt H para ocultar todo lo demás, para que no me estorbe. Y voy a llevar esta cadena puntualmente como a esa papita que tengo acá, ¿listo? Entonces, yo ya sé que este hueso, recuerden que lo giré 30 grados, entonces ya sé que son 30 grados, menos 30 grados. Y voy a ubicarlo, pues que quede lo más centrado posible. Entonces, ahí sí, si quiero, lo puedo decir con respecto al objeto, como para poderlo mover acá en el centro. Para sacar ese menú, las personas que nunca han sacado el menú de cambio de coordenadas,
Mantienes oprimida la tecla W, igual lo puedes hacer con rotar y escalar en su propia herramienta. Das clic sobre alguna de las flechas y aquí te aparece como las diferentes opciones de las coordenadas. Pues bueno, así lo acomodamos y lo acomodamos acá atrás. Entonces, listo. Aquí tengo mi hueso. Como ya saben, y como ya lo hemos dicho antes, cuando uno pinta una cadena y quiere que esa sea la posición de la cadena, pues lo más recomendable es ya cuando la terminas, Select Hierarchy, Modify, Freeze Transformation, Skeleton, Orient Joint. Entonces ahí me aseguro que todos mis joints están como derechitos. Listo. Y ahora, bueno, Control Shift H para que aparezca todo. Oculto los polígonos ahora para que no sean los polígonos. Y voy a crear la curva como tal, que va a ser como mi curva dinámica. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer con Create, con CVCurve. Entonces CVCurve y con Snap, V, acá, V, 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 V y V. Enter. Entonces la idea es crear la curva y esta curva a su vez pues va a ser la que voy a volver dinámica como tal. ¿Listo? Entonces creo mi curva. ¿Hasta ahí hay preguntas o nada? ¿Todo bien? Acá están preguntando la curva de qué niveles. En nivel 3, porque si fuera de nivel 1 se vería así como partida, como chic, 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 chic. Entonces la curva en CVCurve normalmente yo la configuro en nivel 3 y cuando voy a utilizar EpiCurve lo utilizo para hacer rectas en nivel 1. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces tengo mi curva, ya está ahí puesta. Me voy a pasar al módulo de FX. ¿Listo? Y en el módulo de FX le voy a decir acá en Here me voy a ir a hacer la curva seleccionada dinámica, hacer dinámica la curva seleccionada, me meto en las opciones, reseteo, en este caso pues le voy a quitar el chulito de atar a la superficie, porque pues no tengo superficie, simplemente quiero que esté ahí, y le voy a decir make curve dynamic. Entonces, cuando yo hago esto, si yo aumento mi línea de tiempo acá, le digo play, pues en ese momento no va a pasar nada todavía, pero pues ahí se ve que está como en el centro dinámica. Entonces acá la van a poder ver ahí, como que se está moviendo aquí la curva azulita. ¿Por qué no está pasando nada? Porque tengo que tomar bueno, organicemos acá la jerarquía. Simplemente él crea como los sistemas de folículos y de curvas y de dinámicas cuando hay más de uno. Como no lo necesito, pues los puedo soltar y borrar como los grupos base que están ahí, que son grupos vacíos ahora. Y ahora esta curva de folículos, perdón, este folículo, voy a seleccionarlo y me voy a dar cuenta que acá dice puntos de bloqueo o puntos amarrados, digámoslo así, de amarres. Y en este momento está como los dos puntos, el inicial y el final. Lo voy a cambiar solamente a la base para que cuando yo le diga play, la curvita caiga. Entonces aquí yo ya tengo una curva que pues está cayendo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, bien, ¿cierto? Sí, 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 todo bien. no. Listo, listo, listo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que tener mucho cuidado porque cuando yo me devuelvo al primer frame, ustedes van a encontrar acá que tenemos una curva que dice curva 3 y una curva que dice curva 4. La curva 4 es la curva dinámica. Yo recomiendo que vayamos marcando nuestras curvas para no tener como malos genios. Entonces, esta curva 4 podemos marcarla como curva dinámica y esta curva 3 en este caso va a ser la curva, digámoslo así, base con la que él va a calcular como la deformación. Entonces, pues esta curva 3, que es la que está ahí, le voy a poner acá, por ejemplo, curva base dinámica. Es como para no confundir las dos curvas, no es nada más. Listo. Entonces, voy a seleccionar
mi curva dinámica para aplicarle el IK-Spline a estos huesos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? La tengo aquí al ladito, la voy a dejar ahí como puestecita al lado para poderla ver fácil. Y me voy a ir a mi menú del rigging. A guardar hasta acá porque Dios no quiera se pierda. Le digo skeleton y le voy a decir create IK-Spline handle. Me meto en las opciones. Estando en las opciones, entonces normalmente él me crea una curva automática. Pero como yo quiero que él deforme esta línea de joins en función de esa curva, entonces le voy a quitar el chulito de auto create curve. ¿Listo? Y él me dice acá, como le quité el chulito, entonces él me dice, listo, seleccione el botón, el join inicial, ¿dónde comienza mi IK-Spline? Es decir, comienza en este. ¿Dónde termina? Termina en este. ¿Y cuál va a ser la curva que va a utilizar para deformarlo? Entonces, manteniendo oprimida la tecla Control para poderla coger acá desde el outliner, le voy a decir que lo haga con la curva dinámica. Entonces, cuando yo acá le doy play, ya voy a tener mi cadena de joins cayendo de forma dinámica. Hasta ahí, bien, ¿cierto? La voy a resetear y cierro la herramienta. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí, todo en orden, todo en orden. Bueno, entonces voy a empezar a jerarquizar como las cosas como las necesito. ¿Listo? Pues como para irle dando un orden. Lo primero, ya podría seleccionar mi join, Control Shift H. Yo, no, están acá ocultos mis polígonos, dije se me perdió todo. No. Entonces selecciono mi join, Shift, selecciono mi papita, ¿cierto? Y le voy a decir skin, 20 skin. Entonces, automáticamente ahí voy a tener como mi papita ya deformándose. Listo. Entonces vamos a probar a ver cómo se va viendo. En este caso ya mi papita se está deformando. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí voy a empezar a jerarquizar. Entonces, ¿cómo tengo todo listo? Mi sistema dinámico, voy a empezar a sacarlo de todas formas como para que no vaya a cometer el error de dañarlo por accidente o algo. Entonces, voy a empezar a desplegar acá mi sistema dinámico para mirar. Tengo mi nucleus que va por aparte. Tengo mi sistema de hair que está acá. Tengo mi IK handle que de todas formas, para que no vaya a tener ahorita error de doble, de doble transformación, entonces lo voy a dejar por fuera. ¿Qué otra cosa? La curva dinámica, que es esta, entonces la curva dinámica la voy a dejar por fuera para que ella no esté como pegada al personaje. Y le voy a decir control G. Y le voy a poner acá un letrero grande así que no lo vaya a dañar por accidente. Entonces, don't touch, ahí lo pongo. No lo puse en mayúsculas, pero la idea es que no la vayan a embarrar. Y eso lo voy a dejar ahí quieto. Ahora, por aparte, tengo mi join. Y tengo mi folículo. Entonces, mi folículo y mi join se los voy a emparentar a mi join root. Vista 4. Toco acá mi join root. Le digo P. Entonces, en teoría, aquí como ya se va viendo mi jerarquía, a ver, voy revisando porque pues esto sí, cualquier cosilla que uno haya emparentado mal puede dañar todo. Entonces, en teoría ya podría empezar a hacer como pruebas de si está funcionando o no. Entonces,
Entonces voy a decirle acá, me voy a cambiar al módulo de FX y bueno, guardo por si acaso. Y le voy a dar clic en el Interactive Playback. El Interactive Playback me permite darle play a la línea de tiempo mientras muevo mi objeto. Entonces miren cómo mi objeto ahí ya se está moviendo, ¿sí? Y no se está dañando. Muy bien. Me faltó emparentar mi caja. Simplemente cojo el cuerpo, la caja, Shift, la curva principal de la cadera y P. La curva de la cadera y P. Entonces, cuando yo acá le doy en este momento Interactive Playback, ya voy a ver que funciona. ¿Listo? Ahora, ¿notan que se está interpenetrando en todo? Voy a llevar esto a 0. Listo. Entonces, como es un objeto dinámico, yo voy a poder solucionarlo de varias formas. Primero, va a poder tocar mi caja y automáticamente por defecto pues todos los objetos que están implementados dentro de ella, emparentados, las geometrías. Les puedo decir, por ejemplo, en mi sistema dinámico, que sean un enclosed create passive collider. Cuando yo creo un passive collider, automáticamente ya, si yo muevo mi sistema dinámico, miren que mi papita ya va a chocar con todos los objetos. Miren, entonces ya no se vuelve loca. ¿Listo? Y así, pues a grandes rasgos, ya podemos tener un sistema dinámico combinado con mi sistema de rig manual. Estos en Rigid los podemos meter dentro del grupo de Don't Touch para que no se vayan a confundir por ahí. Y pues aquí ya se ve más organizada mi geometría, ¿no? Entonces este sería, recuerden que mi personaje se llama, ay, no le hemos puesto nombre. Miguel, ¿cómo le ponemos? Pongámosle Papín. Ay, no joda, un nombre de verdad, viejo. Eusebio, póngale entonces. Eusebio. Y Eusebio, ¿cómo se escribe? Ni idea. Alguien que se llame Eusebio acá y me corrija. Listo. Entonces acá tenemos a Eusebio, la sopa. No sé si hasta este punto tienen preguntas. Yo entiendo que puede ser como confuso, sobre todo la parte de jerarquía. Entonces, si quieren temporalmente, como para que no se van a perder, me acerco aquí para que le tomen un pantallazo a la jerarquía base que tienen que tener. Eusebio la sopa. ¿Esta curva cuál es? Para ponerle nombre. Esta es la de la cabeza. Entonces, controlador de la cabeza. Controlador de la cabeza y pues todas las demás de para abajo si ya están marcaditas. Recuerden, el folículo lo emparento directamente al root. La curva dinámica está emparentada al folículo. Y la curva base, que es contra la que él hace como el contraste, si la dejo por fuera, porque pues ella va a estar todo el tiempo dinámica, entonces si la emparento a algo, se va a empezar a sumar la transformación y se va a dañar. Hasta este punto, ¿tienen preguntas o es más como de irlo haciendo? Con mucha calma. Yo creo que va bien. No escucho preguntas. Aquí, digamos que para que vean cómo se va viendo chévere, mientras ustedes también van probando. Aquí combiné lo que ayer estábamos viendo para que vean lo útil que es. Lo combiné con unas expresiones básicas de locomoción, donde básicamente lo que hice fue como hacer que los ojitos roten, entonces para que roten así loquitos para todos lados. El ojo derecho, el izquierdo, el tercer ojo, el cuarto ojo. Y en el root, que sería el root, no, perdón, en el
la curva del cuerpo, así pues el root control, la curva que controla el root, que en el ejercicio ahorita le llamé cabeza, cabeza control, pues simplemente le puse senos y le puse noise para que rote y se mueva hacia los laditos, para que se vean dobladitas las rodillas. Y por último le puse en el foot roll del pie izquierdo, no lo puedo hacer en los dos al tiempo, porque si lo hago en los dos al tiempo, como se dan cuenta, ahí se ve raro. Esto es porque ahorita les estaba explicando, pero pues la idea es que sí se siente siempre que tenga como un pie sentado en el piso. Entonces miren como mi personaje ya se ve como el que está ahí bailando.